Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Quiero mandarles a todos un saludo muy afectuoso, incluyendo también a los miembros del canal y a aquellos que se están uniendo. Gracias por querer formar parte de esta familia Mi Story Channel y por darme todo su apoyo. Lo aprecio muchísimo. Y hoy el tema me encanta porque es un tema que ya había un poco abordado en un video. Tengo muchos videos que tienen un contenido también variado, donde incluyo varios aspectos de la arqueología, de la historia, pero por eso mismo se van perdiendo. Así que decidí poner los focos en este, sobre todo porque en estos días vi un video donde se supone que este misterio ha sido resuelto, como que ya quieren cerrar el caso, pero según lo que yo encontré, no está resuelto. Así que el tema y el misterio en sí está abierto todavía, está abierto el debate y espero aquí encontrar en los comentarios sus ideas y sus hipótesis. Ustedes saben que aquí son libres de formular los aspectos que ustedes perciben de este caso. Y es que vamos a hablar hoy, les voy a hablar de uno de los enigmas más grandes de nuestra historia, un enigma que ha puesto a trabajar las mentes de los investigadores. Se encuentra en el Valle de Pisco, en la costa sur del Perú, cerca de la antigua zona de influencia de la cultura nazca y chincha. La banda la banda de hoyos, así la llaman, por la forma, parece un cinturón o una banda, como un camino. Percorre una cresta montañosa por 1,5 kilómetros. Ese es más o menos el largo de esta llamada banda de hoyos y se encuentra a una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar, y esto es muy importante, este dato. La datación exacta aún está en debate, pero los estudiosos sugieren que pudo haber sido construido al menos durante el periodo intermedio tardío, es decir, más o menos entre el 1000 y el 1400 de la era común o de la era cristiana. Y está asociado al poderoso reino Chincha y posteriormente fue reutilizado, se piensa que fue reutilizado por los incas entre el 1400 y el 1532 de la era común. Es decir, que tendría aproximadamente entre 600 o 1000 años de antigüedad. Su descubrimiento es similar, a mí me parece que tiene mucho que ver con el descubrimiento de las líneas de Nazca, porque al igual que las líneas de Nazca, tanto los dibujos como esas líneas, que son también otro misterio, y que para Sitchin se trataba más bien de unos lugares de aterrizaje, y ahí están las marcas de quién sabe qué cosa, ¿no? Eh, Se movieron piedras para realizar estos grandísimos dibujos allí en Nazca, pero la gente del lugar no tenía conciencia de lo que eran. Así que podemos decir que fueron descubiertas desde el momento en que pasó esa avioneta, hizo el sobrevuelo y vieron desde lo alto. Y esto es muy importante porque aquí también estamos hablando de una construcción, si se puede llamar, una construcción que solamente fue descubierta cuando se sorvoló la zona. La descubrió un fotógrafo y geógrafo aviador estadounidense llamado Robert Shipé a comienzos de la década de 1930. Ya en el 31, él realizó varios vuelos fotográficos sobre todo el sur del Perú y logró registrar esa estructura desde el aire. Poco después, las imágenes fueron difundidas ampliamente porque fue una sorpresa para el mundo, fue algo extraordinario. Y el gran salto a la fama ocurre en 1933, cuando una fotografía aérea de Monte Sierpe, así se llama esa montaña donde se encuentra esto, fue publicada por la revista de la National Geographic Society.
Y esta imagen mostró por primera vez al mundo la inmensa banda de hoyos extendiéndose por la ladera. Eso fue algo sensacional, como lo es cada vez que se descubre algo que nos sorprende mucho. Así que esto era inédito, esto nadie lo había visto antes. De hecho, muchos investigadores modernos siguen hoy día utilizando esa fotografía histórica como referencia. Es muy importante para entender cómo se encontraba ese lugar y esta famosa banda de hoyos en ese momento. La banda de hoyos se puede decir que serpentea y sigue una cresta montañosa justamente ubicada en la parte más alta y expuesta. Así que esta característica, ténganla muy en cuenta. Está expuesta, está en un lugar alto, abierto. Cuando uno está caminando entre estos hoyos, ve solamente unas cavidades distribuidas en el terreno. Me imagino que la gente pasaba y decía, ¿quién sabe esto qué es? Pero no tenían ni idea qué cosa era. Entonces, hay algo pues que hay que mirar aquí y es que el diseño general solo se aprecia claramente desde gran altura. Nuevamente, esto es importante. Igual que las líneas de Nazca, aunque era conocido ya desde los años 30. Recibió relativamente poca atención arqueológica. Esto tristemente es algo que sucedió y sucede muchísimo porque hoy día es increíble que hasta los youtubers son los que están descubriendo o redescubriendo lugares arqueológicos supremamente importantes, interesantes y los publican en sus videos porque ellos con sus propios medios van al lugar. El Estado no hace gran cosa, no le interesa y los arqueólogos pues también necesitan de medios económicos, así que pues dicen, bueno, es un lugar peligroso, yo tengo que invertir en, digamos, en mi equipo, en las personas, en fin, es costoso. Así que un youtuber toma su cámara y va, hace muchas visualizaciones, monetiza, pero no se está haciendo investigación y eso es lo preocupante porque he visto lugares así y a mí me viene el agua en boca, digo, ¿cómo me gustaría ir ahí? Pero habría que ir con un equipo de personas, cada una con su especialización a que vaya a investigar, a que vayan a ver estos lugares hechos artificiales que se han sumido en la selva. De todas maneras, el lugar fue inspeccionado nuevamente ya en la década de los 70. Pasaron 40 años. Y en los 80, el arqueólogo Charles Stanish lo estudió durante años. Él se interesó en esto. Entre el 23 y el 25, 2023 y 25, equipos dirigidos por Jacob Bongers realizaron mapeos con drones. Ya llega la tecnología, así que se hicieron análisis matemáticos y estudios microbotánicos. Esto ya por fin ya empieza a ser investigación. No es solamente observación, toma de muestras. Algo realmente extraño, amigos, es que ninguna otra construcción andina conocida reproduce un patrón semejante a lo que vemos allí. Aquí estamos viendo más de 5.000 hoyos alineados, lo cual convierte a Monte Sierpe en un caso único, único dentro de la arqueología prehispánica. No tiene precedentes y esto hay que conocerlo para entender de qué estamos hablando. Y todo esto nos lleva a cuestionar la teoría oficial, la cual se supone pues que ya resolvió el enigma. Entonces, ahora nos vamos a adentrar en ese último estudio que se supone ya ha cerrado el misterio, este caso enigmático, y vamos a ver cuáles son las hipótesis más populares, las más aceptadas. Las objeciones, por ejemplo, son que no pueden ser tumbas porque no aparecen ajuares funerarios.
ni textiles o cerámicas asociados. Y lo más importante, no hay restos humanos allí o de animales. Los hoyos son demasiado uniformes y son repetitivos. Su número sería extraordinariamente grande, incluso para una necrópolis. Así que esto de la necrópolis ha sido descartado. La hipótesis de los silos, por ejemplo, porque es otra, los silos o almacenes, esa era la más popular, resulta improbable porque los silos se suelen construir donde el drenaje y la ventilación son adecuados. ¿Quién se pone a conservar alimentos así al aire libre, a la intemperie? Y en ese tiempo ya existían los magazines, los lugares de almacenamiento. Muchos hoyos están directamente excavados en la ladera. Fíjense qué lugar tan incómodo. La ladera. No se observan estructuras de cubierta, por ejemplo, que hubiese fungido de cubierta. No, no se ha encontrado esa señal que hayan sido cubiertos en un tiempo. Y miles de pequeños depósitos dispersos son menos eficientes que tener almacenes grandes. Es fácil, hacemos unas habitaciones, almacenamos allí. No llegan los animalitos a comerse lo que hemos almacenado, o sea, no, no tiene sentido. Sin embargo, pues esta teoría lleva a la que ya se acepta como la definitiva, a pesar de que no es tan definitiva, porque ya vamos a ver cuáles son los problemas. Respecto a que pudieran ser captadores de agua, porque se propuso también, es débil porque los hoyos no forman canales hidráulicos, no están conectados entre sí, no existen evidencias tampoco de revestimientos que pudieran haber impermeabilizado. No, no tiene sentido, o sea, tener esos huecos para almacenar agua, sobre todo que no hablamos de una época en la cual ya no existieran las vasijas o el modo de recogerla de un modo más eficiente. Sobre un posible uso para la agricultura o jardines, queda descartado porque la densidad del terreno es excesiva, o sea, es un terreno pedregoso, un terreno seco, difícil. eh, entonces, no era apto en ese tiempo para hacer agricultura allí de esa manera. El terreno también es muy empinado, es incómodo para hacer agricultura allí, habiendo valles y lugares más adecuados. Entonces, además no hay suficiente suelo fértil, no se detectan tampoco patrones agrícolas claros o residuos que indiquen que allí hubo una plantación. Además, mantener miles de pequeñas parcelas habría requerido un esfuerzo enorme y pues inútil porque no tiene sentido. Queda también descartada la hipótesis de sistema de defensa, porque estos hoyos son muy pequeños. Ahí no podrían atrincherarse los soldados, por ejemplo, en dado caso de una defensa. Tampoco forman murallas o líneas continuas de combate. Recordemos, es 1,5 kilómetros más o menos. Es extraño que estaría, por ejemplo, defendiendo. Es difícil. Queda descartada. Tampoco hay armas que evidencie allí que hubo enfrentamientos y la disposición no ofrece ninguna ventaja táctica militar, así que descartado. Entonces, ¿qué queda? Queda la salvación de siempre, que sería como algo ceremonial, ritual. Allí esa es la solución, pero no crean que los arqueólogos están muy contentos con decir, no, pues era ceremonial, porque ellos mismos necesitan confirmación de esto y van a buscar pruebas. Entonces no encontraron altares y no aparecen ofrendas abundantes como para decir que era un lugar ritual.
No se observan orientaciones astronómicas particulares. Esto es importante. Como en Nazca, que sí, y sigue resultando difícil explicar para qué servían estos benditos 5.000, más de 5.000 cavidades, y si eran rituales, ¿por qué hacer 5.000, más de 5.000? Es muy raro, ¿verdad? O sea, ya ustedes en casa están razonando conmigo y estarán de acuerdo de que esto es muy extraño. Podemos decir que esto es un misterio. Ahora les voy a resumir la hipótesis oficial que se supone ya resolvió el misterio y está aquí en internet en un video donde lo explican muy bien. Los estudios más recientes proponen que los hoyos pudieron servir para clasificar productos, contabilizar tributos, organizar intercambios, gestionar mercancías. ¿Qué apoya esta idea? Pues la cercanía, porque es como un punto central entre varias rutas antiguas comerciales, porque ellos pasaban las montañas y se contactaban así. También han encontrado algunos pequeños restos de maíz. Esto es importante. Encontraron restos de cestas vegetales. Ojo, entonces esto hace pensar que ahí en algún momento hubo cestas, hubo maíz, entonces por ahí va la pista. Organización extremadamente regular entre estos orificios con posibles patrones numéricos repetitivos. Esto ya es revelador. Entonces hasta aquí uno dice tiene sentido, pero todavía las preguntas no tienen todas respuesta. Así que mientras queden preguntas abiertas, no está resuelto. Ahora, antes de darles mi hipótesis, porque la tengo, vamos a ver los puntos frágiles de la hipótesis oficial, porque ya vimos qué es lo que ellos están hipotetizando y ya vimos qué puntos fuertes, como estos rastros que encontraron que darían apoyo a esa hipótesis. Pero hay algo muy importante de mucho peso y es que ¿dónde están los otros lugares como este? ¿Por qué no hay otro ejemplo equivalente en todos los Andes? ¿Por qué solo ahí? Esto es importante porque tiene de verdad. Debería haber entonces más lugares así, aparte de que aún no sabemos exactamente cómo se habría realizado la contabilidad. Esto no lo sabemos. ¿Por qué construir más de 5.000 hoyos? Eso sigue siendo la pregunta más importante. Individuales, por 1,5 kilómetros, cuando habría sido mucho más sencillo construir habitaciones, edificios, patios o depósitos y mucho más seguro para conservar. En un video que ya les he comentado que vi recientemente explican que estar en un área abierta, ellos responden a estas preguntas de esta manera. Dicen, al ser abierta el área permite que no se realicen fraudes porque todos pueden ver. Entonces, si allí acudía mucha gente, era como un mercado de intercambio, cada uno metía ahí su cesto, su canastico, entonces todos ahí mirando, porque si es en una habitación, pues hay menos control, dice esta persona. Yo tengo objeciones, muchas objeciones en esto, porque si se trataba de eso, como lo hacían en Egipto, los controles, porque ahí controlaban todo para hacer sus almacenamientos, pues iban de uno en uno. No, no llegaban todos así, pues como en combo, iban de uno en uno y la persona que verificaba, el que era el encargado, él tenía que mirar y contabilizar. No, no veo la necesidad de 5.000 hoyos, más de 5.000 hoyos por más de un kilómetro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Además, pues también elegir un lugar tan incómodo, porque si bien es cierto que es un lugar central de encuentro, podían hacerlo en una planicie, en un lugar más accesible. Bueno,
Ahora analicemos los resultados del último estudio. Los investigadores encontraron varios patrones que sugieren una planificación matemática deliberada. Esto es fascinante. El conjunto está dividido en sectores. Ellos encontraron que la banda de hoyos no es una fila continua simplemente. Está fragmentada aproximadamente como en 60 secciones o bloques, separados por unos espaciecitos por donde yo pienso que tenían que caminar, porque de hecho, si tú estás abriendo hoyos, tienes que caminar entre los hoyos, pues dejas unos espacios. Pero para ellos era como unos corredores para el control de las cosas. Mm. Es interesante. Es más o menos como el bloque A, bloque B, bloque C, espacio vacío, bloque D, bloque E, espacio vacío. Más o menos así era organizado. Está. La existencia de estos espacios es una de las razones por la cual algunos de los arqueólogos comenzaron a pensar en como en unidades administrativas o contables. Algo muy interesante es que los bloques no tienen todos el mismo tamaño. Por ejemplo, un bloque puede tener 9 filas y 8 hoyos, pero otro contiene 6 filas de 7 hoyos. Si quieren, tomen nota de esto, porque si aquí hay un ingeniero, hay un matemático, de pronto les viene alguna idea. Y una fila final de 8. Espero haberlo dicho claramente. Otros alternan, por ejemplo, sistemáticamente entre 7 y 8 hoyos por fila. Es decir, parece existir como una lógica numérica que no es 8 8 8 8 8 repetido en todas partes. Más bien encontramos como 7 8 7 8 7 8 o 8 8 8 8 7 7 7 7 8. O sea, son las secuencias lo que hay allí, unas secuencias. Y esto pues ya viendo la magnitud de esta construcción, porque esto es una mega construcción para esa época, que de hecho se ve desde lejos, pues hay que tener en cuenta cada detalle. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, esa organización según el sector. Los investigadores hablan explícitamente de repeticiones, alternancias, agrupaciones numéricas, relaciones matemáticas entre sectores, y esto es lo que les recordó a algo que es un elemento muy importante, muy interesante, que son los quipus. Así que ellos inmediatamente les vino a la mente, ojo, porque aquí no estamos ante algo así, pues que les dio por abrir huecos donde cayeran, no. Aquí hay unas secuencias, hay unos patrones, es como el quipu. Entonces lo relacionaron. No porque los hoyos formen un quipu en sí, no es un quipu visual, sino porque los números parecen organizados en grupos repetitivos. Es como si fuera algo que sirviera para un cálculo, algo así. Según muchos arqueólogos, la banda de hoyos eran entonces lo siguiente. Para ellos se trata de una gran contabilidad gigantesca, donde llegaban todos estos grupos de distintas culturas y allí realizaban sus negocios. Más de 5.000 hoyos. Entonces, en vez de hacerse un quipu, que es fácil de transportar, que lo puedes actualizar, que cabe en tu mano, deciden abrir más de 5.000 hoyos en una ladera. No sé si a ustedes esto les parezca lógico, razonable, pero los quipus, tengamos en cuenta, ya existían cuando se realizó esta obra en Monte Sierpe, cuando fue construido y utilizado. De hecho, los quipus son mucho más antiguos que los incas.
Así que esto no es de poca importancia, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hacer esto teniendo los quipus? Si los quipus eran ya existían, ¿qué problema concreto entonces resolvía Montesierpe que los quipus no pudieran resolver y lo necesitaran? Entonces, para tratar de responder esto, resumiendo las hipótesis más plausibles, son las siguientes. Se piensa que era un mercado especializado, un centro de clasificación, un lugar de concentración de tributos o una instalación logística. Y usaban el quipu para registrar lo que allí estaban poniendo para negociar. Entonces, esto suena como muy lógico, muy organizado y uno dice, pues ya, ahí está. Pero no, porque a mí me gusta siempre ir a ver dónde está el problema de estas explicaciones como tan, que dicen, bueno, ya, por fin se resolvió. Hay una pregunta que yo me hago, si Montesierpe era tan eficaz, entonces ¿dónde están los otros Montesierpes? O sea, ¿por qué no hay más de este tipo en otros lugares? Porque tengamos en cuenta que cuando algo funciona, los otros lo copian. Hasta ahora no han aparecido otros. Tampoco sabemos cuánto tardaron en construir este lugar, porque nadie ha encontrado un solo texto chincha o inca. No existe tampoco una inscripción fundacional ni una crónica indígena, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, porque no han hablado de esto los españoles, que es tan interesante. No sabían, no se dieron cuenta qué pasó allí. Porque cuando ellos llegaron y vieron las líneas de Nazca, lo primero que preguntaron fue, ¿eso qué es? Y entonces les dijeron, son caminos sagrados y todo. Ellos no sabían tampoco que allí había esas figuras. Así que no hay ninguna descripción de esto en ninguna parte. Ningún documento colonial explica esto o dice que existía o explica para qué servía. Ni siquiera la tradición local conservó un recuerdo claro de esa función y eso es muy raro, muy, muy raro, porque estamos hablando de algo que es una mega construcción. Más de 5.000 hoyos organizados en sectores con unas ciertas secuencias numéricas. ¿Dónde está la historia de esto? Es como guardando las proporciones, claramente, pero ¿dónde están todos los murales describiendo la construcción de la pirámide? Por eso es que se ha discutido tanto sobre esto. Si el sitio fue construido por los Chincha, como se supone, la hipótesis más aceptada hoy es que entonces estamos hablando de una sociedad con especialistas, comerciantes, redes marítimas, sistemas de almacenamiento, quipus, que ya sabemos que los tenían, centros administrativos. Entonces, nuevamente yo me pregunto, si tenían todas esas herramientas, ¿por qué invertir un esfuerzo en excavar 5.200 hoyos en una ladera? Pero es que a mí me explota la cabeza con este enigma y parece como tan ahí, ¿no? Unos huecos, nadie les puso atención por mucho tiempo, pero ojo, ojo, porque aquí hay un indicio para mí muy fuerte y cuando yo les dé mi hipótesis, a muchos les va a parecer, pues, Marta que se fumó, pero respondería muchas preguntas y yo diría, tengámoslas sobre la mesa. La hipótesis de Marta Mesa. Consciente entonces, amigos, de que todavía no tenemos respuesta convincente absoluta, así que analizaremos también los puntos de fuerza y los puntos frágiles de mi hipótesis. Obviamente, la debilidad más fuerte en mi hipótesis es la falta de pruebas tangibles, pero eso me pone justamente a la par de las hipótesis de ellos porque tampoco tienen pruebas, tienen los indicios que a mí me sirven también para mi hipótesis. Usaré los mismos indicios de ellos.
para la mía. O sea que estamos exactamente en la misma, en el mismo nivel. Solo que mi hipótesis jamás será tomada en serio. Pero miren, tal como las líneas de Nazca fueron hechas para verse desde lo alto, los hoyos fueron definitivamente hechos con esa intención. Esa fue la intención. Esa forma que lleva al monte, que se ve serpenteante y que se puede ver desde el espacio exterior, se ve. Recuerda, también puede recordar el origen de algunos luminosos y que se supone que algunos tenían una semejanza hacia la serpiente. Se habla de serpientes desde el Nahash hasta en la desde la cultura Ubaid, con estas esculturas que encontraron. Y luego todas las culturas antiguas, amigos, han hablado de los seres serpientes o sujetos con apariencia o con características, porque ojo, yo no estoy diciendo que fueran así físicamente, pero si vemos también esculturas, ahora podrían estar representando características también, no está dicho, pero se habla mucho, mucho de estos serpientes y dentro de los orificios. Sí, efectivamente, los indígenas depositaban tributos a estos dioses, a estos dioses. Luego, los dioses, entre comillas, los exógenos que venían, veían desde lo alto estos tributos y controlaban, y puede ser que ellos mismos hayan dado las directrices para dividir por sectores. En este sector van a poner esto, en este otro ponen esto. Y eso explica por qué no se almacenaba durante mucho tiempo porque se lo llevaban. Eso era el tributo que ellos extraían, se lo llevaban y por eso estaba en una ladera de la montaña porque era más fácil desde lo alto adquirirlos, tomarlos desde lo alto. Entonces, estos indígenas locales les llevaban los productos, estos lo tomaban y se lo llevaban. Siempre se han llevado, se llevaban el oro y esto a mí me dice que específicamente los que estaban allí en ese lugar querían llevarse los productos agrícolas quizás para examinarlos, quizás porque no está dicho que lo usaran por años o por grandes cantidades, tampoco está dicho que hayan usado todos los orificios. Y era un depósito temporal de, no sé, unas cuantas horas y quién sabe por cuánto tiempo, cuánto duró eso allí activo para que se lo llevaran. Lo ponían allí a la vista de quienes llegaban desde arriba. Así que vamos a ver qué es lo que nosotros sabemos. Volvamos a retomar esto, a ver si hay patrones de organización o cálculo, que ya vimos que sí, y que puede estar muy conectado con lo que buscaban, lo que necesitaban, lo que querían aquellos que se lo llevaban. Ya sabemos que la estructura es enorme y es visible desde gran altura y de hecho se puede ver desde el espacio exterior porque los satélites toman la imagen y lo ven. Así que pues allí podían llegar fácilmente. Está situada en una ladera elevada y no en un fondo de un valle. Entonces esto apoya mi hipótesis. Contiene más de 5.000 hoyos organizados. Parece haber patrones numéricos y sectores diferenciados. No se parecen en nada a los almacenes andinos conocidos, así que yo no lo clasificaría como un almacén. Ni existe hasta ahora una explicación universalmente aceptada. No existe. Así que aquí ya estamos entrando en terreno firme, porque mi hipótesis explica esa monumentalidad. Ahora sí tendría sentido. Y si el objetivo fuera simplemente almacenar mercancías, la escala es excesiva, tal como lo era para un cementerio y para una cosa netamente ritual. Es excesiva esa dimensionalidad. Pero si el objetivo fuera
exhibir, mostrar, poner al alcance los artículos. También mostrar obediencia y agradecimiento como servicio a estos que venían a llevarse las cosas, porque efectivamente ellos llevaban esos tributos, tenían que subir la montaña, que no era fácil, y ahí lo dejaban. Pues todo esto tendría sentido. En muchas culturas antiguas los tributos no solo se entregaban, también se debían ver, porque están digamos, en buena vista. También explica la singularidad. Esta hipótesis mía la explica, porque la explicación de que era comercial tiene un gran problema, y es que si funcionaba, si era tan útil, ¿por qué los otros no replicaron esa idea? Entonces, sucedía solo aquí, esa modalidad de tributo, porque en realidad no era una infraestructura económica según mi punto de vista, ¿eh? Ojo, porque esto no estoy diciendo que lo digan los estudiosos, lo digo yo. No era una infraestructura económica estándar, sino un lugar de acopio especial, no para los otros indígenas, para ellos. Eso entonces ayudaría a explicar por qué parece ser único en su especie. Además, pues con mi hipótesis, los patrones entonces seguirían teniendo sentido. La organización, los patrones numéricos. De hecho, si ustedes se fijan en esas marcas que se hacen en el maíz, las que son reales, no las que han hecho personas, sino genuinas, van a encontrar esos patrones, patrones numéricos, patrones de una perfección impresionante que están comunicando algo. Así que les repito, ese intercambio entre el cielo y la tierra se ha mantenido siempre. Y por ejemplo, dentro de esos patrones, eh, se deberían organizar los tributos por regiones, por ejemplo, o por clanes, o tributos por categorías. De alguna manera los clasificaban, o por cantidades exigidas por quienes estaban recibiendo el tributo. No existe una incompatibilidad lógica entre la organización matemática y función logística de tributo con la hipótesis que les acabo de dar. Las debilidades de esto, pues ya lo dije, no tenemos evidencia, no tenemos observadores que hayan podido testificar, y es muy misterioso de todas maneras el hecho de que de esto no se hable en ningún texto. Esto sigue siendo un misterio, aun si mi hipótesis fuera la real. Es de todas maneras muy extraño que no haya una tradición al menos que cuente qué sucedía allí. Es raro. Por ahora no existe una evidencia arqueológica directa de lo que yo les estoy diciendo. Incluso, pues, como les digo, aceptando mi hipótesis, queda la gran pregunta: ¿por qué utilizar más de 5.000 hoyos individuales? Porque ellos podían adquirir las cosas de muchas maneras, y de hecho lo hacían en otros lugares, pero si ustedes se fijan, donde se daban los tributos siempre eran los basamentos, los llamados templos, que eran en forma como de zigurat, siempre lugares altos. Por eso los arqueólogos hablan de que la pirámide está imitando la montaña, pero yo quisiera saber cuántas montañas vieron en el llano, en la llanura de Giza para hacer las pirámides hace miles y miles de años. Tendría lógica en Mesoamérica, pero tampoco estoy tan convencida de que estuvieran imitando montañas, pero ellos tienen que dar explicaciones que sean coherentes, que sean como más creíbles, y pues lo de la montaña, pues bien, es muy aceptado. Pero entonces, también cuando revisamos mi hipótesis, hay preguntas, hay que ser justos, no solamente la oficial deja preguntas, la mía también. Por ejemplo,
¿Por qué no haber hecho plataformas? ¿Por qué no haber hecho plazas? ¿O por qué no haber hecho recintos? Pero pues lo hicieron así y yo sí tengo la respuesta a esto porque es bueno ir más allá, no solo dejar plantada una hipótesis y decir, pues, ni idea, no. Vamos a tratar de responder estas preguntas. Yo pienso que esa monumentalidad, esa forma, no es, digamos, tiene un uso práctico, seguramente porque ya encontraron residuos de productos, pero esa no era toda la cuestión importante. Yo pienso que si nosotros nos fijamos, pudo haber un componente muy fuerte en un aspecto que estamos descuidando y que a los exógenos también les gusta, porque fíjense siempre en esas marcas del maíz, tienen unas formas y una belleza increíble. Por ejemplo, cuando hablamos de los dibujos de las líneas de Nazca, ahí hay belleza también. Es decir, que a ellos también les agrada lo que ven. Yo pienso que hay un componente de ese tipo aquí también. Yo lo veo, porque si ustedes se fijan, estos agujeros, vistos a una cierta distancia, no son más agujeros, son una textura. Es una textura que forma una forma serpenteante. Justamente de donde ellos lo primero que van a ver es eso. Cuando se acercan, lo van a ver. También para llegar más fácil, es una señal de que nosotros estamos esperándote y esa forma tan particular recuerda a la serpiente también. Esos hoyos podrían ser como las escamas de la serpiente. A una cierta altura se va a ver así, no se ven huecos, se ven las texturas. Así que a mí me llama mucho la atención. Ahí sí tendría sentido hacer tantos y por tanto camino, por tanto trayecto. A mí me parece que también es algo como de algo visual, es muy visual, sea para encontrar el lugar como una señal de que aquí está, aquí te estamos esperando y aquí te dejamos el tributo, aquí dentro de estos hoyos que hicimos. Yo le veo esa posible aplicación a esto. A mí me parece que allí tendría sentido. Y miren, no estoy tan lejana de lo que hacían en los templos mayas, aztecas. Recordemos el Kukulcán, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La vemos en las escaleras cuando a un cierto punto el sol da esa sombra, se ve la serpiente. Dígame si eso no es algo estético, pero de un poder fuertísimo visual que está recordándoles a ese luminoso con esa forma o algo que tenía con esa forma y lo representan con la serpiente. Aquí nuevamente estamos en el monte Sierpe, que es serpiente. Todas estas conexiones son interesantes. Así que ya les dejo como esa idea, porque eso es lo que yo veo como una posible hipótesis. Se puede cambiar en la medida en que se encuentren más cosas, más información. Así que digamos que parcialmente la hipótesis oficial para mí tiene validez hasta cierto punto de que sí, era un lugar donde se depositaban los productos mientras se calculaban, se contabilizaban, tenían esa organización también, muy bien, eso sirve para mi hipótesis, pero me separo de la hipótesis oficial porque yo no pienso que fuera un intercambio comercial, sino que era para los luminosos, los astronautas antiguos que venían y se llevaban los productos. Ellos lo tributaban allí. Puede ser que no llenaran todos los hoyos, porque en realidad, porque hicieron tantos hoyos, no fue para poner miles de canastos.
fue para crear esa visión, esa forma que se ve desde arriba como una serpiente y que forma una textura. Quizás no la completaron, quizás simplemente es una forma abstracta, porque no tiene cabeza, no tiene ojos, es abstracto. Ahora, hay otra pregunta que quiero lanzar aquí que me parece que que se está descartando y me parece que no se debería descartar y es la siguiente. La conexión cielo-tierra, tierra-cielo, ese Anki, deben revisarlo porque puede ser que haya una correspondencia. En apariencia no la hay porque, como les comenté, según los estudios no hay una correspondencia astronómica, pero no lo sé porque hace poco en un directo hablé de Eridanus, por ejemplo, que precisamente tiene forma de río serpenteante. Eh, y está el mito que está conectado con Eridanus, que Faetón cae al río cuando muere, fulminado por Zeus. Ojo, porque ¿por qué no pensar que de pronto esa línea existe allá arriba? Así que ahí podría haber más conexiones, no descartar lo de la textura que les digo para que se vea como señal, como tributo también. Recuerdo de que allí llegaban y llevaban los productos que les dejaban allí. Recuerden que pues los indígenas pedían protección, pedían ayuda a estos que venían y que podían brindarles también esa protección y esa ayuda, pero también les temían. Em, entonces, amigos, ya me dirán ustedes qué opinan, si están de acuerdo con mi hipótesis o les parece demasiado fantasiosa. La verdad es que la hipótesis oficial llega hasta un cierto punto, pero no explica muchas preguntas y mi hipótesis sí realmente responde todo, pero como es una hipótesis que no será jamás aceptada porque parecerá o pretenden que sea fantasiosa, entonces nada, tenemos que esperar a que el tiempo nos dé la razón porque ahorita últimamente se ha ido desclasificando muchos archivos, muchas cosas, pero esto no es fácil de asimilar cuando no es algo de que entre dentro de la cotidianidad y siempre te han mantenido al margen de esas visitas, de esos intercambios, de esas comunicaciones, pues tu vida sigue igual y para ti no cambia nada. Pero yo diría que estamos viviendo un momento muy fuerte respecto a las revelaciones que se están haciendo y sin embargo en el pasado hubo tantas y se han dejado ver y tanto ha sucedido, pero seguimos igual pensando que estamos solos. Bien, amigos, un abrazo muy grande. Nos vemos aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho y regresen. Hasta pronto.